Bueno, total, esto fue en julio de 2007. Mis amigos Marcos y David y yo nos fuimos con mi vieja camioneta Ford Ranger a un bosque estatal a pasar el fin de semana de acampada. El ambientador de pino colgaba del retrovisor, llevábamos una nevera llena de refrescos y Marcos había puesto la radio en una emisora de rock clásico. Sonaba Sweet Home Alabama cuando por fin giramos por la pista de tierra. O sea, era uno de esos días de verano perfectos en los que nada puede salir mal. Montamos las tiendas y cada uno se fue por su lado a buscar leña. Yo me alejé un poco más que los otros, apartando unos matorrales, y fue entonces cuando lo vi. Un bidón rojo de plástico, de esos que se usan para guardar gasolina de cortacésped, medio enterrado bajo un montón de hojas secas del año anterior. Lo saqué y se oyó un leve crujido de hojas secas y algo que salió corriendo por debajo. Me quedé quieto un segundo, pero supongo que era solo una ardilla. Llamé a los chicos y nos quedamos mirándolo, como si hubiéramos encontrado un tesoro. El bidón no tenía etiqueta, solo unas marcas de arañazos donde antes había algo pegado. Desenrosqué el tapón y olí. Tenía un olor fuerte, algo agrio, no exactamente como la gasolina que recordaba al llenar el depósito de la camioneta. David dijo que olía un poco raro, pero Marcos se rió y dijo que solo era gasolina rancia. Ya sabes, a lo mejor llevaba ahí tirada un par de años. Pensé que tenía razón. La gasolina vieja se vuelve agria. Aún no sabía que esa sería la última vez que me miraría al espejo y me reconocería. Dejamos el bidón junto al montón de ramas secas al lado del hoyo para la hoguera. El sol ya se había escondido tras los árboles y el aire empezaba a tener esa humedad fría que cala en el bosque por la noche. Recuerdo mirar aquel recipiente de plástico rojo y sentir un cosquilleo en la nuca. Pero, bueno, lo ignoré. Abrí otro refresco y me puse a amontonar astillas. Cuando ya era noche cerrada, teníamos una buena pila de leña en el círculo de piedras. Yo era el que solía encender el fuego, así que agarré el bidón. El plástico estaba resbaladizo en la mano y, al inclinarlo, el líquido chapoteó con un sonido fino y metálico, casi como agua en una lata, no el glu glu denso de la gasolina. Volví a desenroscar el tapón y aquel olor agrio, químico, me golpeó aún más fuerte. Era exactamente el olor de los quitaesmaltes que mi hermana guardaba en el baño. Me quedé paralizado, con el bidón abierto sobre los troncos. Marcos me vio quieto y gritó, preguntando si iba a encenderlo o a quedarme contemplándolo toda la noche. David añadió que era un paranoico, que seguro que era gasolina de algún cazador y que ardería igual de bien. O sea, los dos me miraban fijamente y yo no quería ser el que arruinara el viaje por pensármelo demasiado. Supongo que quería creerles, así que me dije, a lo mejor es una mezcla distinta, o el calor del verano ha intensificado el olor. Incliné el bidón y vertí el líquido sobre la leña. Me fijé en que el líquido formaba gotas y se evaporaba casi al instante al tocar la corteza seca, dejando apenas un leve brillo. Pensé, vale, eso es raro. Pero enseguida me inventé una explicación. Era una noche calurosa de julio, los troncos estaban completamente secos y cualquier líquido se evaporaba rápido. Recuerdo que murmuré eso mismo en voz alta, como para convencerme a mí mismo más que a ellos. Pero sí, ignoré el nudo en el estómago. Dejé el bidón a unos metros, saqué una cerilla de la caja que llevaba en el bolsillo y la rasqué contra el raspador. La cerilla prendió entre mis dedos, ese familiar chasquido del azufre al encenderse. La lancé sobre las ramas empapadas y durante una fracción de segundo no pasó nada. La pequeña llama se quedó allí quieta y pensé, genial, está demasiado húmedo para arder. Y entonces el mundo se volvió blanco. No hubo un soplido,
ni una propagación lenta del fuego, solo un fogonazo instantáneo, azul y blanco, que lo devoró todo. Parecía que el propio aire ardía. El estallido de la explosión me llegó a los oídos un instante después del resplandor, y luego el calor me golpeó la cara, el cuello, el pecho. Ni siquiera tuve tiempo de cerrar los ojos. El dolor no era como tocar una sartén caliente. Era como si la piel se me estuviera derritiendo. Oí un chasquido húmedo y horrible, que luego supe que era mi propia camiseta ardiendo. Caí de espaldas y oía gritar a Marcos y a David, pero sonaba amortiguado, como si estuvieran bajo el agua. Rodé por el suelo intentando apagarme. El olor fue lo peor, dulzón y chamuscado, mi pelo quemándose, el poliéster de la camiseta fundiéndose con la piel. Ya sabes cómo se encoge la tela sintética. Eso hizo sobre mis brazos. No dejaba de pensar. Solo quería una hoguera normal. Pensé que las llamas saltarían un poco y luego se calmarían. Así es como arde la gasolina. Pero aquello no era gasolina. Mis amigos me daban palmadas con sus chaquetas vaqueras, gritando mi nombre una y otra vez, y yo oía el golpe húmedo de la tela sobre mi piel quemada. Lo último que recuerdo con claridad de aquella noche es el sonido de mi propia voz emitiendo un ruido que nunca había oído antes, un gemido animal, grave, que no sonaba humano. Luego la oscuridad me tragó y solo quedó el susurro lejano de los árboles y alguien que lloraba. Javi, aguanta, tío, por favor, no te duermas. No recuerdo mucho de cómo llegamos a la camioneta, solo fragmentos. La cara de Marcos, pálida a la luz de la luna, gritando algo que no entendía. Los brazos de David enganchados por mis axilas, arrastrándome sobre la tierra húmeda. El suelo estaba blando. Creo que había llovido antes esa semana. Olía a hojas mojadas y a tierra mezclado con otra cosa, algo cocido. Tardé un rato en darme cuenta de que ese olor a cocido era yo. Me tumbaron en el asiento trasero de la Ranger. Alguien me puso una camisa de franela mojada sobre el pecho, y el frío de la tela me hizo gritar. ¿Sabes? Ni siquiera sabía que podía emitir un sonido así. David no paraba de pedirme perdón, una y otra vez. El motor rugió y salimos dando tumbos marcha atrás hacia la pista de tierra. Cada vez que las ruedas pisaban un bache, era como si alguien me arrancara otra capa de piel. Supongo que eso era justo lo que pasaba. Del retrovisor colgaba aquel ambientador Black Ice. Podía olerlo a través de toda la carne quemada y el pelo chamuscado. Ese olor a pino químico de mentira. A día de hoy, no soporto ese olor. Marcos conducía y yo oía el ritmo apagado de la radio. Sonaba 1979 de los Smashing Pumpkins. Me acuerdo porque intenté concentrarme en la melodía para alejar el dolor. El cuentakilómetros del salpicadero brillaba en verde. Me quedé mirando las cifras, 1 kilómetro tras otro. Parecía que viajábamos a la luna. No dejaba de pensar, solo tengo que mantenerme despierto. Será una conmoción y ya está, se pasará. Luego volvía a perderme y el único sonido era el roce de aquella camisa mojada cada vez que respiraba y un gemido animal, grave, que quizás salía de mí. Recuerdo las luces del hospital. Eran tan brillantes, unos tubos fluorescentes alargados que me quemaban a través de los párpados. Alguien cortaba lo que quedaba de mi ropa. Las tijeras estaban frías contra las costillas. Luego una enfermera me untó un gel transparente en la cara y el pecho. Fue como hielo, pero el alivio duró 2 segundos y luego el ardor volvió. En realidad, fue como si el gel solo le recordara a los nervios que tenían que seguir gritando. Un médico se inclinó sobre mí. Tenía unos ojos amables, pero su voz era plana, clínica. Dijo que tenía quemaduras de 2º grado en alrededor del 15% del cuerpo. Cara, cuello, los 2 brazos, una buena parte del pecho. Dijo que había tenido suerte. Vamos, que los ojos se habían salvado.
Veía borroso, pero veía. Yo no me sentía afortunado. Más tarde vino un policía. Acercó una silla a la cama y me preguntó qué había echado al fuego. Intenté contárselo, pero tenía la garganta como papel de lija. Susurré algo sobre un bidón rojo en el bosque. Asintió y lo anotó en un formulario. Un formulario oficial de 2008. Lo recuerdo porque pensé que justo un año antes yo estaba rellenando papeles para un trabajo de verano, no para un incidente con quemaduras químicas. Le hicieron pruebas a los restos. El informe del laboratorio llegó un par de días después. El policía me lo leyó. Acetona, tolueno, metanol, disolventes industriales. De esa clase de productos que se usan para limpiar piezas de motor o para cocinar metanfetamina. Dijo que seguramente alguien lo dejó allí, de un laboratorio clandestino o de una limpieza de taller mal hecha. Imposible rastrearlo. Nadie a quien culpar. Quizás lo dejaron unos mecánicos de paso. Me aferré a esa idea. Era más fácil que pensar que alguien lo hizo a propósito. Bueno, el caso es que el médico volvió con un espejo. Lo sostuvo delante para que viera las manchas rojas en carne viva y la gasa blanca. Dijo que las cicatrices se suavizarían, pero nunca desaparecerían. La habitación se quedó en un silencio absoluto. Solo el goteo suave del suero y mi propia respiración, que sonaba como una bisagra oxidada. Fue entonces cuando lo supe. Cargaría con esto para siempre. 3 semanas después, Marcos volvió al bosque. Yo seguía ingresado en la unidad de quemados, así que fue solo. Me lo contó luego, con esa voz queda, como si temiera que alguien nos escuchara. Condujo la Ranger por la misma pista de tierra. Pasó el lugar donde habíamos aparcado aquella noche. El hoyo de la hoguera seguía allí, un círculo de piedras chamuscadas. El suelo alrededor estaba negro y muerto. Buscó el bidón rojo. Había desaparecido. No estaba tirado a un lado, ni derretido contra la tierra. Simplemente no estaba. El sitio bajo el árbol donde lo encontré estaba removido. Había un agujero poco profundo y dentro una caja metálica, como una vieja caja de munición, toda oxidada. La abrió y el olor que salió era húmedo y podrido, como a hojas muertas y papel viejo. Dentro había una libreta de espiral, de esas de tapa descolorida. La hojeó. La letra era pequeña y precisa, escrita con bolígrafo Bic azul barato. Era una especie de diario, páginas llenas de fórmulas químicas, proporciones, puntos de ebullición, toda una receta para lo que la persona llamaba ignición segura y sin rastro. Y luego, en la última página, una sola frase. Esperando al próximo imbécil, cámara instalada. Marcos se quedó helado. Levantó la vista y oteó entre los árboles. Al principio no vio nada, solo ramas y hojas. Y entonces la distinguió. Una cámara de rastreo, de las que los cazadores atan a un árbol para vigilar el paso de los animales. Pero no apuntaba a un sendero. Apuntaba directamente al hoyo de la hoguera. Una lucecita roja parpadeaba. Me dijo que salió corriendo. No cogió la libreta, no cogió el carrete. Corrió hasta la camioneta y salió echando rueda. Supongo que pensó, a lo mejor es solo una broma macabra. Pero por el tono en que me lo contó, se le notaba la voz temblorosa. Aquella cámara nos había estado observando todo el rato, y ahora quien la hubiera puesto sabía exactamente quiénes éramos. La foto de mi camioneta estaba allí mismo, en una de las páginas del diario, una Polaroid grapada al papel. De eso hace 1 año y medio. Ahora vivo solo, en una casa pequeña a las afueras. Las ventanas están siempre cerradas. La mayoría de los espejos los tengo tapados con sábanas viejas. No soporto mirarme. Las cicatrices tensan las mejillas, la frente, las manos. Parezco una vela derretida. Ya sabes, la gente se me queda mirando en el supermercado,
así que dejé de ir. Una mañana encontré un sobre bajo la puerta de la entrada. Sin sello, sin remite, solo mi nombre escrito con esa misma letra pequeña y precisa que Marcos me había descrito. Me quedé allí de pie un buen rato, solo sosteniéndolo. La respiración se me volvió entrecortada. Al final lo abrí. Dentro había una sola fotografía Polaroid. La imagen mostraba mi propio porche. Y allí, justo encima del felpudo de bienvenida, había un bidón rojo de plástico. Era idéntico al que encontré en el bosque, solo que ahora llevaba una etiqueta blanca nueva pegada al costado. En la etiqueta, con rotulador negro, una sola palabra y un signo de interrogación. ¿Gasolina? Abrí la puerta de un tirón tan fuerte que saltaron las bisagras. El porche estaba vacío. Ni bidón, ni huellas. Nada, salvo ese leve olor agrio a acetona suspendido en el aire. Y entonces lo oí. Un silbido agudo y lejano, viniendo de los árboles detrás de la casa. El mismo silbido de 2 notas que los chicos y yo gastábamos de broma. El que habíamos oído en el bosque aquella noche. Cerré la puerta de golpe y agarré el teléfono. Me temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. Llamé a Marcos. Sonó una vez, 2, y entonces alguien contestó. Al otro lado solo había silencio. No estática, un silencio denso, atento. Susurré su nombre. Nada. Y luego, un leve crujido, como una ramita al partirse. La línea se cortó. Me quedé allí lo que pareció una hora, escuchando el tono de llamada y aquel silbido que se filtraba a través de las paredes. Supongo que podría haber llamado a la policía. ¿Pero qué iba a decirles? ¿Que alguien dejó una foto y puso el mismo silbido en una grabación? Pensarían que estoy loco. Quizás solo sean chavales gastando una broma. Pero, en el fondo, lo sé. No son chavales. Quien preparó aquel disolvente, quien puso aquella cámara, sabe dónde vivo. Y solo quería que yo supiera que no se ha olvidado de mí. Esto no se ha acabado. No se va a acabar nunca. Bueno, esto pasó en 2018. Yo tenía un Toyota RAV4 rojo y estaba subiendo hacia la sierra ya entrada la noche para reunirme con unos amigos. Habían alquilado una cabaña por una de esas aplicaciones de vacaciones. Ya saben cuáles. Ya iba con retraso, así que cuando el GPS me sugirió un desvío, diciendo que ahorraría 40 minutos, lo tomé sin pensarlo. Recuerdo haber pensado que el atajo era un golpe de suerte, un error del algoritmo que por fin iba a hacerme llegar antes. Esa fue la última vez que el cursor de aquel punto azul se movió a mi favor. Salí de la autopista y en menos de 2 kilómetros, el asfalto se convirtió en gravilla. Supongo que simplemente confié en la aplicación. Estábamos en 2018. ¿Quién no lo hacía? Los faros recortaban una pared de árboles a ambos lados y llevaba una canción de MGMT, Electric Feel, sonando bajita en la radio. Bajé la ventanilla un momento y lo primero que me golpeó fue el silencio. No un silencio tranquilo, sino una quietud muerta y densa. Luego, un crujido entre la maleza, seco y cercano. No pude ver nada. Volví a subir la ventanilla. Las barras de cobertura del móvil iban desapareciendo. Me dije que era una zona rural sin señal, que el atajo probablemente era una pista forestal que usaba la gente del lugar. Pero el corazón me latía más rápido. La voz del GPS seguía diciendo, continúe recto, como si no pasara nada. Apagué la música para escuchar mejor. Solo se oía el zumbido del motor, el crujir de la gravilla y ese silencio espeso apretando desde fuera. Recuerdo pensar, enseguida llego, luego todo esto nos hará gracia. Pero no me reí. Solo apreté el volante y miré cómo el camino se estrechaba. ¿Conocen esa sensación de que deberías dar la vuelta?
pero no lo haces porque ya has recorrido demasiado trecho. Así estaba yo. La gravilla pasó a tierra compacta y luego a barro. Sentía como las ruedas patinaban un poco y cada pocos segundos una rama golpeaba los bajos del coche. El sonido era como un disparo en medio de aquella quietud. Después de aquel crujido de antes, mantuve la ventanilla cerrada, pero el olor a tierra húmeda se filtraba igual por los respiraderos. Tierra mojada y hojas en descomposición. El GPS seguía funcionando, la pantalla iluminada con el modo de mapa sin conexión. Solo repetía, continúe recto, sin giros, sin rutas alternativas, solo recto, cada vez más adentro del bosque. Recuerdo que llevaba mi camisa de franela roja favorita y me sorprendí apretando la manga, como si eso sirviera de algo. Pero sí, empezaba a discutir conmigo mismo. Me decía, solo es una zona sin cobertura, ¿no? Las zonas rurales están llenas. Los datos del mapa serán antiguos, pero aún conocen el camino principal. Entonces los faros iluminaron algo extraño. Un viejo cartel de madera clavado a un árbol, pintado a mano, con una flecha y las palabras «Fin del campamento», que no aparecían en ningún mapa. Paré el coche un segundo y entorné los ojos para leerlo. La pintura estaba descolorida, pero parecía bastante reciente. La flecha señalaba hacia adelante. Me dije que solo era un antiguo coto de caza, nada de qué preocuparse. Pero me temblaban las manos. Arranqué de nuevo y el camino descendió a un arroyo poco profundo. El agua salpicó hasta el capó. Al GPS le dio igual. Recalculó un instante y luego dijo, en 200 metros, gire a la derecha. Solté una risa nerviosa porque allí no había carretera. Solo una trocha estrecha, apenas más ancha que el coche. Así que giré, con las ramas arañando ambos lados como uñas contra una pizarra. Fue entonces cuando oí el primer chasquido de verdad, uno que sonó diferente, como algo bajo el coche que no debería romperse, y se rompió. Un golpe metálico, seco, y el volante tiró fuerte hacia la izquierda un segundo antes de que parpadeara la luz del control de tracción. Supe que algo iba realmente mal cuando los árboles se abrieron y el camino simplemente terminó. No era un espacio para girar ni un claro, sino un corte repentino hacia la nada. Los faros iluminaron un barranco atascado de arbustos secos y troncos podridos. La voz del GPS, tan tranquila como siempre, dijo, «Ha llegado a su destino». Frené y me quedé allí, con el motor al ralentí. Fue entonces cuando lo olí. Al principio, solo el hedor denso de madera mojada y setas, pero por debajo había algo agrio, casi químico, como plástico quemado u ozono. Salí del coche. No sé por qué. Supongo que una parte de mí aún pensaba que podría encontrar un camino alternativo. El suelo estaba esponjoso bajo las botas. Caminé hasta el borde y miré hacia abajo. Era una caída de quizás 6 metros, con un arroyo fangoso al fondo. Ni puente, ni rodadas de neumáticos. Nada. Saqué el teléfono e intenté llamar a mis amigos. Silencio absoluto. Sin tono de llamada, sin pitidos, nada, como si el altavoz estuviera desconectado. Lo alcé para mirar la cobertura. Sin barras, e incluso el mapa sin conexión se había congelado. El punto azul era ya solo un círculo gris. Recuerdo pensar, a lo mejor el mapa está desactualizado. Quizá antes había un puente aquí o algo así. Tenía que ser eso. Pero entonces, ¿por qué el GPS seguía hablando? Y entonces noté que el olor era más fuerte fuera del coche, como si ascendiera del barranco. Tosí y retrocedí. Fue en ese momento cuando oí el clic. Venía de detrás de mí, del RAV4. Un clic metálico y suave, como el de un tirador de puerta al probarlo. Me giré en redondo. Los faros seguían encendidos, cegándome. No podía ver a nadie, pero la puerta del conductor continuaba abierta.
tal como la había dejado al salir. Lo juro, la había dejado abierta. Pero aquel clic era el de la puerta del copiloto, y entonces las luces interiores parpadearon una vez. Me quedé inmóvil, mirando la forma oscura que no había notado antes dentro del coche. Era solo una silueta, pero estaba sentada en mi asiento y podía sentir cómo me observaba a través del parabrisas. Regresé al RAV4 con unas piernas que no parecían mías. Mi cerebro seguía atascado en aquel olor químico y agrio y en el clic metálico que había oído. Cuando me acerqué lo suficiente para ver las ruedas bajo el haz de los faros, me detuve. Las 4 estaban desinfladas. No solo sin aire, sino rajadas, con cortes limpios, como si alguien hubiera usado un cuchillo de caza. Recuerdo un pensamiento diminuto y estúpido. Tal vez pisé algo, pero sabía que no era verdad. Entonces vi que la puerta del copiloto estaba cerrada. La había dejado abierta. Estaba completamente seguro de eso. Mi llavero, una moneda metálica pesada que llevaba años conmigo, se sintió de repente inservible en el bolsillo. Di otro paso y me helé. Había una figura sentada al volante. Un hombre. Llevaba la capucha de una chaqueta oscura calada, así que no podía verle la cara, solo el contorno de los hombros y el leve reflejo de las luces del salpicadero sobre algo que sostenía en el regazo. Parecía una vieja caja de router con una luz roja parpadeante. El inhibidor. Giró la cabeza hacia mí, todavía borrosa tras el parabrisas. Su voz llegó a través de la ventanilla abierta. Un susurro bajo, como si me contara un secreto. Dijo que llevaba kilómetros rastreando mi señal. Me contó que había suplantado el GPS, que me había desviado hacia aquel camino y que activó el inhibidor cuando ya estaba lo bastante adentro. Lo dijo todo con una naturalidad pasmosa, como si lo hubiera hecho cientos de veces antes. Luego susurró: «Dame las llaves». Mi mente se quedó en blanco. Por un segundo casi me reí, como si se tratara de un tipo raro del lugar, un ermitaño loco que robaba coches. Quizá, si le daba las llaves, me dejaría marchar. Pero entonces miré el agujero oscuro del barranco a mi espalda y los neumáticos rajados, y supe que no tenía ningún motivo para confiar. Así que, bueno, metí la mano en el bolsillo, saqué el llavero y lo lancé con todas mis fuerzas al barranco. Oí el tintineo metálico de la moneda al golpear una roca allá abajo. El hombre no se abalanzó ni gritó, solamente suspiró, un soplo de aire que se deslizó por el coche en silencio, y entonces eché a correr. No miré atrás. Me estrellé contra la linde de árboles al otro lado del barranco, con las ramas azotándome la cara. Detrás de mí, oí la puerta del RAV4 abrirse con un golpe sólido y pesado, y luego cerrarse de un portazo. No fue un golpe frenético, fue controlado. Aquel hombre no tenía prisa. No me gritó que me detuviera. Solo oí pasos, lentos y firmes, aplastando agujas de pino secas. Corrí monte adentro, deslizándome por una pendiente hasta una hondonada. El olor a pino me pegó fuerte al aplastar las agujas húmedas con las manos. Encontré un tronco caído y me arrojé detrás de él, con el pecho agitado. ¿Conocen ese tipo de miedo en que los pulmones te arden, pero no te atreves a jadear demasiado fuerte? Supongo que esperaba que pasara de largo. No puede verme en la oscuridad, me decía. Solo sigue el sonido. Los pasos se detuvieron a unos 20 metros por encima de mí, en el filo del barranco. Conté el silencio. 1 segundo, 2, 3. Apreté la frente contra la corteza y traté de respirar por la nariz. Tenía los dedos pegajosos de resina de pino. Oía mis propios latidos en los oídos y luego, débilmente, el crujido de un solo paso ajustándose sobre la grava. Estaba escuchando. Estaba allí, de pie, completamente quieto, escuchándome. No me moví. No sé cuánto tiempo estuve agazapado así, quizá minutos.
Cada vez que creía que se había ido, oía otro paso, deliberado y lento, tanteando el terreno. Rodeó el saliente sobre mí, sin acercarse nunca, pero sin alejarse. Era como si quisiera que yo supiera que seguía allí. Y luego, justo cuando el silencio se alargó tanto que pensé en arriesgarme, una ramita se partió a menos de 3 metros, y me di cuenta de algo que me heló la sangre. No podía oírle respirar. Nada. Solo el susurro de las ramas de pino y el leve goteo de agua entre los helechos. Sabía que estaba justo ahí, pero no emitía ningún sonido humano. Después de eso, el tiempo se disolvió. Tengo fogonazos, pero ningún orden. El teléfono era un peso muerto en el bolsillo. Bebí de los arroyos cuando la sed apretaba mucho. En algún momento perdí la camisa de franela. Quedó enredada en una rama. Caminé bajo la lluvia. No comí. Y luego recuerdo el sonido de un helicóptero, lejano, hacia el este. Salí a un claro haciendo aspavientos con los brazos, pero la cubierta de árboles era demasiado cerrada. Bueno, me dije que simplemente no podían verme. Nada más. Una noche vi una luz. Un solo haz de linterna bamboleándose entre los troncos. Se movía demasiado suave, demasiado regular, no como quien busca, sino más bien como quien pasea. Traté de gritar, pero la voz me salió en un susurro, ronca por la deshidratación. La observé un rato, quizá 1 hora, quizá 10 minutos, hasta que se apagó de golpe. Todavía no sé si era el hombre del inhibidor, buscando aún sus llaves, o si mi mente lo inventó todo. Al tercer día llegó otro sonido, pasos de nuevo, pero esta vez distintos. Rápidos, titubeantes, humanos. La voz de un hombre me llamó y una figura con chaqueta roja apareció entre los árboles. Un recolector de setas. Me dio agua tibia de una cantimplora metálica y me habló en un tono amable que no conseguía enfocar del todo. Recuerdo su chaqueta roja guiándome como un faro a través del verde interminable. Cuando llegamos a un sendero, me giré para mirar el bosque. Lo juro, la brecha por la que habíamos salido ya no estaba. Solo una pared maciza de ramas, como si los árboles se hubieran movido o alguien hubiera tirado de ellos para cerrarlos a mi espalda. Me quedé mirando hasta que oí al hombre decir que teníamos que seguir caminando, y me di cuenta de que estaba llorando sin saberlo. Ahora estoy en una habitación de hospital, con un vaso de plástico con agua que ya se ha quedado templada sobre la mesilla. El aire huele a antiséptico, un olor estéril y punzante. Vino la policía. Les conté todo. Lo del RAV4, el desvío del GPS, el hombre, el inhibidor. Tomaron notas y no sonrieron. Unos días después volvieron. Habían peinado la zona. Nada. Ni coche, ni rodadas, ni rastro del inhibidor, ni siquiera el llavero en el fondo del barranco. El barranco en sí, dijeron, no era tan profundo como yo lo había descrito. Quizá 2,5 metros, no 6. Creen que me golpeé la cabeza después de quedarme atascado, que vagué por el bosque y que el resto lo inventé. Es decir, eso me dicen también los médicos, que la mente llena los vacíos. Ya saben, el trauma hace cosas extrañas. Pero yo sé lo que era aquel olor químico y agrio, y sé cómo sonó aquel susurro. Y lo peor es que las llaves siguen ahí fuera, en alguna parte. Mi llavero con la moneda de metal, la llave de casa y la tarjeta de mi antiguo apartamento, tirados entre hojas mojadas. No puedo dormir porque imagino a aquella figura encapuchada, todavía caminando por esos bosques con sus pasos silenciosos, todavía buscándolas. A veces por la noche, cuando el pasillo del hospital se queda en silencio, oigo un roce al otro lado de la puerta. No son pisadas, solo el leve roce de una tela contra la pared, como si alguien estuviera allí de pie, muy quieto, escuchando. Y aguanto la respiración y espero, porque una parte de mí sabe que, si algún día encuentra esas llaves,
Sabrá exactamente dónde vivo, y esta vez no necesitará falsear una señal de GPS para encontrarme. Fue en otoño del 98, creo. Pedro, Eric y yo nos subimos a mi vieja Ford F-150 azul, con un par de cajas de cerveza tintineando en la parte de atrás y un casete de Creedence atascado en el reproductor. La cuestión es que llevábamos años yendo a ese sitio, al lago del Eco. Un lugar tranquilo, sin nadie alrededor, con buenos lucios si acertabas el momento. Ya sabes cómo es, un viaje de fin de semana, nada especial. Salimos del camino de grava al anochecer, con el aire denso a savia de pino y el agua chapoteando suave contra la orilla. Bajamos los bártulos a esa explanada de tierra junto al agua y empezamos a montar la tienda. Entonces Pedro se paró y dijo, mirad esto. Extendida rodeando todo el sitio donde íbamos a acampar, había una vieja red de pesca, tirada en el suelo formando un círculo suelto. De la red colgaban campanitas de latón cada medio metro. Parecía antigua, la cuerda deshilachada y teñida de oscuro. Recuerdo que Eric se rió y dijo que seguro que alguien se había olvidado un montaje rarísimo para bagres. Me agaché y golpeé una de las campanitas con el dedo. Sonó un tintineo fino y hueco. No le dimos más vueltas. Simplemente pasamos por encima, montamos la tienda justo en el centro y encendimos el farol. Pero aquella red mugrienta con sus campanitas de latón fue el primer hilo de una trampa de la que casi no escapamos. Asamos unas salchichas, bebimos unas cervezas y vimos cómo se iba formando la niebla. El bosque estaba en un silencio absoluto. Ni grillos ni pájaros, solo el chapoteo del agua. Pedro bromeó con que aquel silencio parecía que alguien estaba conteniendo la respiración. Le dije que estaba exagerando. Supongo que ya me había equivocado para entonces. A la mañana siguiente abrí la tienda y me encontré el mismo silencio denso, sin viento, sin sonidos de animales, solo el olor fuerte a pino en el aire frío. Salí y casi tropiezo otra vez con la red. A la luz del día, todo aquello resultaba inquietante. Pedro ya estaba levantado, con el café en la mano, mirándola fijamente. La red no era una línea tirada al azar. Estaba colocada casi perfectamente alrededor del campamento, como si alguien nos hubiera rodeado mientras dormíamos. Y esas campanitas, todas deslustradas, colgaban quietas y silenciosas. Me agaché y levanté un trozo de cuerda. Las fibras estaban secas y quebradizas, pero los nudos eran apretados, intencionados. Pedro empujó una campanita con la punta de la bota y oímos ese tintineo metálico, demasiado limpio para algo tan viejo. Eric salió frotándose las manos y dijo que probablemente era un sistema de alarma que algún cazador había montado para los osos. Supongo que tenía algo de sentido, más sentido que lo que me susurraba el instinto. No dejaba de mirar el montón de red junto a los árboles, esperando a medias que algo estuviera tirando del otro extremo. No había nada, pero la vista se me iba una y otra vez hacia un tocón destrozado a unos 10 metros, con marcas de hacha recientes, savia todavía pegajosa, claramente hecho por una persona. Cuando lo señalé, Pedro se encogió de hombros y dijo, «A lo mejor un leñador». Pero los cortes eran aleatorios, violentos, como si alguien hubiera estado golpeando el tocón solo por matar el tiempo. Encendí la pequeña linterna Maglite para comprobar las pilas y me di cuenta de que ya estaba temiendo la noche. No sé qué me despertó primero, si el frío o el ruido. Dentro de la tienda helaba y mi chaqueta estaba húmeda de haberla usado como almohada. Estaba buscando el termo de café cuando empezaron las campanitas. No era un roce leve, no era el viento. Un tintineo brusco, frenético,
como si alguien hubiera pateado toda la red de golpe. Y luego el crujido de una rama, alto y cercano, justo al otro lado de la tela de la tienda. Pedro pronunció mi nombre en un susurro urgente. Eric ya estaba buscando las botas a tientas, murmurando que teníamos que salir, que había algo en el campamento. Agarré la linterna y abrí la cremallera. El haz de luz atravesó la niebla y dio en la red. Algunas campanitas aún temblaban. La cuerda se había tensado en un punto, arrastrándose por la tierra. Entonces lo vi, una silueta humana, alta, inmóvil justo al borde del bosque, como si no esperara la luz. Vestía ropa oscura y suelta, y no pude distinguirle la cara. En el instante en que lo alumbré, la figura giró y salió corriendo, partiendo la maleza con pasos fuertes y rápidos. Oí las campanitas tintinear una última vez antes de callarse. El bosque se tragó el sonido. Grité algo, ni siquiera recuerdo qué, y los tres nos quedamos allí de pie, escuchando cómo el silencio volvía a invadirlo todo, más pesado que antes. Volvimos a meternos en la tienda a trompicones, todos respirando fuerte, forcejeando con cremalleras y botas. Nadie dijo nada durante un buen rato. Luego Eric susurró que tendríamos que haber salido tras ello. Pedro le espetó que salir corriendo a ciegas en la oscuridad era justo lo que esa cosa quería. Yo no sabía qué pensar. El corazón me golpeaba el pecho con tal fuerza que lo sentía en la garganta. Pedro decidió revisar otra vez la red para ver cuánto se había acercado. Dio 2 pasos y se le enganchó un pie en una lazada. Cayó al suelo con fuerza y la palma de la mano le golpeó la tierra helada. Cuando volvió a la tienda arrastrándose, tenía la mano abierta y noté ese olor metálico intenso de la sangre mezclado con la humedad de la chaqueta. Le vendé la herida con un pañuelo mientras él soltaba maldiciones entre dientes. Luego empezaron los pasos, no muy lejos, justo dentro de la línea de árboles. Un crujido lento, deliberado, de agujas de pino que se acercaba. Contuve la respiración y presioné la luz del viejo Timex. El resplandor azul marcaba las 3:17. Me puse a tararear mentalmente algo de Nirvana. Esa canción que dice, algo en el camino, solo para bloquear el ruido. Los pasos se detuvieron. El silencio que siguió fue aún peor. No dejaba de repetirme que era algún chico del pueblo gastándonos una broma, tal vez un oso rompiendo una rama. Pero lo notaba, ese peso en el aire, como si el bosque entero se inclinara para escuchar. Cerramos la tienda y nos sentamos espalda con espalda. Nadie durmió. Cada vez que el viento movía una campanita, nos sobresaltábamos. Sujetaba la Maglite con tanta fuerza que me dolían los dedos, y me juré que en cuanto el cielo se volviera gris, nos marchábamos. La mañana llegó despacio, envuelta en una niebla densa y gris que le daba a todo un aspecto muerto. Apenas hablamos. Pedro tenía la mano rígida y cubierta de sangre seca. Agarré la navaja Book y la mantuve abierta mientras nos acercábamos al linde del bosque por donde había desaparecido la figura. Mi chaqueta cortavientos roja era el único color en todo aquel mundo gris. La hierba aplastada era fácil de seguir. Quienquiera que fuera había corrido con fuerza, dejando profundas marcas en la tierra. Unos 50 metros adentro, el rastro se interrumpía de golpe en un claro cubierto con ramas de pino recién cortadas. Parecía demasiado ordenado, demasiado intencionado. Nos quedamos allí parados un segundo, sin querer ser el primero en tocarlo. Eric apartó las ramas de una patada. Nos golpeó un olor a madera podrida y tierra vieja, frío y muerto. Debajo había un hoyo, perfectamente cuadrado, de al menos 4 metros de profundidad. En el fondo, estacas de madera afiladas sobresalían como una boca llena de dientes. Algunas puntas tenían manchas oscuras. Me quedé mirando sin más. Cuando vi aquellos pinchos, no podía respirar.
Aquello estaba destinado a nosotros. Estaba esperando. Pedro murmuró que tal vez era una vieja trampa para osos, algo abandonado hacía años. Nadie se lo creyó. La red alrededor de la tienda, las campanitas que nos despertaron, la figura huyendo, todo era un embudo. Si hubiéramos salido corriendo tras aquella silueta en plena oscuridad, habríamos caído directamente dentro. Ni siquiera recogimos la tienda como es debido. La arrancamos y tiramos todo a la camioneta. Me temblaban tanto las manos que apenas podía abrir el cierre del arcón de las herramientas. Saqué el teléfono satelital Motorola, algo que guardaba para emergencias, y llamé al sheriff. La línea crepitaba con ruido de estática hasta que una voz atravesó la interferencia. El sheriff llegó en una Chevrolet Tahoe, blanca como una hora más tarde. Era un tipo mayor, tranquilo pero cansado, como si hubiera visto demasiadas cosas raras en esos bosques como para alterarse. Lo acompañamos hasta el hoyo y luego más adentro, hasta donde Eric había visto otra cosa. Un pequeño claro oculto tras un árbol caído. Era un campamento, viejo y abandonado. Latas de conserva oxidadas, colillas aplastadas contra la tierra y un rincón donde alguien había dormido bajo una lona durante lo que parecía mucho tiempo. Incluso el sheriff se quedó sin saber qué hacer. Nos quedamos allí parados en plan, ¿qué se dice después de algo así? Nos contó que probablemente era un ocupa, quizá un cazador furtivo que había perdido la cabeza allí dentro. Pero no había papeles, ni identificación, nada que rastrear. Todo el lugar olía agrio, a sudor viejo y miedo. Cuando por fin nos subimos a la camioneta y nos alejamos, el silencio entre nosotros pesaba más que cualquier sonido que hubiera oído jamás. Pasaron los meses. Volví a mi casa en un barrio tranquilo, a las afueras de Madrid, e intenté enterrarlo todo. Trabajaba en la camioneta en el garaje, me mantenía ocupado, dejaba que la rutina consumiera los días. Las entrevistas con la policía nunca llegaron a nada. Sin sospechoso, sin pistas. Solo un expediente que se iba haciendo más fino cada vez que llamaba. Algunas noches me sentaba en el porche trasero con una taza de café frío, escuchando el viento mover las hojas secas, y casi lograba convencerme de que todo había terminado. Entonces, una noche, hacia la medianoche, lo oí. Un tintineo único, agudo, clarísimo. Me quedé helado. Provenía del porche trasero, más allá de la mosquitera. Me dije que era el viento moviendo algún carillón olvidado o un clavo suelto. Pero conocía aquel sonido. Lo había oído demasiadas veces en sueños. Abrí la puerta despacio, con los pies descalzos sobre la madera fría, y lo vi colgado de la barandilla. Una pequeña campanita de latón, deslustrada y familiar, atada con un trozo de cuerda deshilachada. La agarré y la arranqué de un tirón. La campanita sonó una vez en mi mano y luego se quedó en silencio. Miré hacia el jardín, más allá de los setos, hacia los espacios oscuros entre las farolas. Nada se movía. Entré de nuevo, cerré con llave y me apoyé contra la pared. En fin, ahora reviso las cerraduras 3 veces. ¿Y ese sonido? Sigo oyéndolo entre las paredes en mi cabeza. No creo que se acabe nunca.